Desde paisajes impresionantes hasta estructuras dentro de estructuras. Hoy te voy a revelar 20 semillas super rotas que cambiarán por completo tu forma de jugar Minecraft. Hoy conoceremos las semillas más OP que maximizarán tu productividad dentro de tu mundo. Y que de una vez te adelanto que si juegas con amigos pensarán que estás en creativo. Las seeds de Minecraft son tan impredecibles y diferentes que es numéricamente imposible que te salgan dos semillas iguales. Personalmente soy un jugador experimentado de Minecraft y sé que es necesario para iniciar con un buen ritmo dentro de un nuevo mundo. Este video lo tengo que iniciar con una semilla con más de 1000 árboles de cerezo. Desde que spawneamos dentro de nuestro mundo, tenemos a mano dos posibles biomas donde podemos empezar a realizar nuestras construcciones. Y lo bueno de esta semilla es que no solo se limita a agregar densos bosques, sino que en estas coordenadas tendremos una Ancient City de tamaño muy grande, que además agrega recompensas poderosas dentro de sus cofres. Y fíjate en esto, unos cuantos bloques más allá de la Ancient tendremos un spawner infinito que además es fácil de llevar a la superficie para poder construir una muy buena granja. Y si siempre se te complica encontrar diamantes cuando inicias por primera vez, a los alrededores de la Ancient y en las coordenadas que tengo en pantalla tendremos una mina con diamantes ilimitados y que luego de nuestra primera aventura ahí dentro tendremos prácticamente todo full diamante. Y mientras andaba por el mundo también me percaté que muy cerca del spawn también contaremos con el portal al end por si deseas hacer un speedrun o practicar tus habilidades en Minecraft. Esta seed es sencilla. Si buscas que todo esté cerca de ti, te hará muy feliz saber que esta gran seed de cerezos está disponible enterita para ti. Ya sé, las seeds no son solo muchos árboles y muchos minerales, sino también muchas estructuras random. La siguiente semilla nos generará literalmente a unos pasos de una mansión, pero no una mansión cualquiera, la mansión más random del Minecraft. Y si aún no la ves lo suficientemente extraña por fuera, espera un momento a que la miremos por dentro. Fuera de esta tendremos un denso bosque de roble oscuro y una taiga nevada al lado de la mansión, nada del otro mundo. Mientras que dentro tendremos una fiesta de mobs pasivos con mobs hostiles. En los pasillos de esta mansión desde que entramos observaremos que esta se encuentra llena de alights y pillagers deambulando por toda la casa. Además de que cuando vayamos a las cárceles dentro de esta gran mansión tendremos más ayudantes a la espera de que nosotros los rescatemos. La razón por la que esta semilla está jodidamente rota es porque luego de un rato de andar me pude dar cuenta de que tenemos un puesto avanzado de saqueadores dentro de la misma mansión. Personalmente creía que las mansiones normales eran lo suficientemente hostiles hasta que conocí la mansión india. India por la sobrepoblación que hay dentro de este país. Debes de tener mucho valor y como mínimo una espada de hierro para poder venir a darte madrazos con todos estos pillajes. Y si lo tuyo es tener más miedo a las alturas, la siguiente semilla nos generará en un hermoso bosque helado, con muy altas montañas y quizás notes algo muy fuera de lo normal cuando observes todo tu mundo. Exacto, de alguna forma un árbol logró crecer sobre 3 bloques de tierra flotantes a 114 bloques de altura en el cielo. Y por cierto, las vistas que nos ofrece este árbol son demasiado detalladas sobre todo lo que podemos explorar dentro de esta semilla. Si te apetece una experiencia survival natural en un árbol desde el cielo, créeme que esta semilla es la indicada para ti. Pero si tienes un miedo intenso a las alturas, lo mejor es que sobrevivas en el suelo junto a unos templos de la selva. La siguiente semilla nos spawneará literalmente al lado de un templo dentro de una casa, o la casa está dentro del templo. Cuéntenme ustedes qué opinan en los comentarios. El caso es que esta rara generación tendrá dentro atrapados unos cuantos aldeanos, ya que no tienen salida de la casa y tampoco tienen entrada al templo. Súper extraño, ¿verdad? Igualmente me sigue pareciendo una muy buena seed, además de que podemos utilizar esta estructura como una base personalizada junto con estos pintorescos aldeanos de la jungla. En ocasiones las generaciones de Minecraft son tan extrañas y lleno de tanto misterio que realmente sería una muy buena opción si estas se generaran más seguidos dentro del juego, tal como la casa dentro del templo, el puesto avanzado dentro de la mansión. ¿Y qué opinarías de un portal al end dentro de un monumento? La siguiente seed tiene un océano muy especial, no por el hecho de que estamos utilizando shaders, sino porque dentro de este gran templo que estamos observando tendremos una conexión directa al portal del end dentro de nuestro mundo. Incluso tendremos una breve bolsa de aire por si deseamos conquistar el monumento antes que el portal. El agua que fluye a través de las escaleras dentro de la construcción nos llevará directamente al portal final. Chido porque nos podemos montar una base justo arriba de esto y tener acceso casi que inmediatamente al portal del end. Si tienes los suficientes huevos para sobrevivir aquí, la siguiente semilla será un premio para que te asombres ante la extrañeza del Minecraft. Pues cuando spawneamos dentro de nuestro nuevo mundo, no hay relativamente nada extraño a nuestro alrededor. Sin embargo, cuando nos teletransportemos a las coordenadas que les estoy mostrando en pantalla, los sorprenderá saber que hay una gran fuente de agua cayendo sobre una pobre y muy habitada aldea. Y si eso no te
parece lo suficientemente extraño? Justo en lo más alto de esta gran fuente de agua tendremos una generación extrañamente bugueada, además de las ruinas de un bote con buenas recompensas y un altiplano donde podemos realizar las construcciones nuestras y observar fácilmente todo nuestro mundo. Y si aún tienes ganas de más generaciones extrañas, casi al fondo de esta aldea tendremos una stronghold completita que nos llevará directamente al end, y también un bonito spawner para nuestras granjas. No sé de dónde vergas Bookrock saca tantas seeds tan épicas. Y ojito que si tienes activos los experimentales o te encuentras en la preview de la 1.21, justamente al ladito de este generador de mobs también tendremos las 3 chambas al ladito de nosotros. Esta seed es tan extraña que te recomiendo que la pruebes. Apuesto que alguien la utiliza y encuentra por ahí también un portal al Nether. La siguiente semilla te generará en biomas cálidos épicos, específicamente en una costa con una aldea desértica única. Esta aldea está situada al borde de un acantilado sobre una gran cueva expuesta. Es un lugar increíble para establecer tu casa, ya que ofrece una vista panorámica y acceso inmediato a recursos mineros. En el nivel superior de la cueva encontrarás una de las aldeas perfecta para iniciar tu aventura y abastecerte de materiales básicos. Pero eso no es todo. Si bajas un nivel más, descubrirás algo aún más inesperado: una casa de pueblo solitaria que ha llegado hasta el nivel del mar, combinada con el templo secreto en el desierto. Esta combinación no solo es visualmente impresionante, sino que también ofrece una ventaja estratégica para los jugadores de esta semilla. Puedes convertir esta casa y el templo en una fortaleza defensiva, aprovechando los acuíferos que rodean la entrada del templo para crear trampas y defensas naturales contra los mobs. ¿Te imaginas qué otras sorpresas pueden estar ocultas en el mundo de Minecraft? La siguiente semilla es aún más asombrosa. Pasamos a una de las ubicaciones de estructuras más molestas pero fascinantes de Minecraft. Esta semilla te lleva a una mansión en el bosque casi completamente enterrada bajo tierra. Después de viajar 600 cuadras, encontrar esta mansión puede parecer frustrante al inicio, pero créeme que vale la pena. Parte de la mansión se ha fusionado con una gran cueva exuberante que desciende hasta una ciudad antigua. Este lugar es perfecto para los jugadores que disfrutan desafíos y exploraciones intensas. Puedes imaginar la emoción de descubrir cada habitación de la mansión conectada a una cueva exuberante llena de recursos raros y una ciudad antigua. Quizás el guardián de la ciudad fue el responsable del deslizamiento de tierra que enterró esta mansión. El contexto de toda esta seed te permite crear una historia intrigante mientras exploras y construyes en este bioma. Si te gusta explorar bajo tierra, espera a ver lo que la siguiente semilla tiene reservado para ti. Ahora vamos a algo realmente curioso. Esta semilla presenta un sótano de iglú que está casi completamente expuesto a los elementos. Normalmente estos sótanos están ocultos, pero aquí están a la vista, brindándote una base única en la ladera de una colina para comenzar tu aventura. Puedes aprovechar esta ubicación para construir una base segura y muy estética, incorporando ventajas al sótano para que los aldeanos y los aldeanos zombies puedan ver el mundo exterior. Además, el Valle de los Picos de Hielo circulante ofrece un paisaje espectacular para construir y explorar. ¿Te imaginas lo que podrías construir aquí? Y hablando de construcciones impresionantes, la siguiente semilla te dejará boquiabierto con su combinación de estructuras. Seguimos con una semilla que te genera cerca de una aldea zombie abandonada combinada con un templo del desierto. Este templo ha logrado fusionarse y romper 5 de las casas de la aldea. Este tipo de semillas es perfecta para los jugadores que disfrutan proyectos de construcción y restauración. Puedes convertir esta área en una fortaleza o casa combinada, restaurando las casas y conectando el templo a la aldea mediante puentes y escaleras. Además, hay una fortaleza de pillager en la sabana muy cerca de la base principal, con 2 patas largas que hacen que empujar saqueadores desde el borde sea extremadamente satisfactorio. Esta es una excelente oportunidad para crear un sistema de defensas y ataques estratégicos contra los mobs, pero cuidado, la próxima semilla podría desafiarte más allá de lo que te imaginas, pues esta semilla es para los gamers que aman los desafíos extremos. Presenta un portal final que se ha vuelto inútil gracias a una ciudad antigua que lo rodea. Faltan 2 marcos del portal, lo que haría muy decepcionante viajar hasta aquí tratando de ganar el juego. Sin embargo, esta añade un nivel de dificultad y estrategia, ya que simplemente subir los escalones del portal final podría convocar al guardián, o tal vez incluso 2. Explorar esta antigua megaciudad combinada podría valer la pena, ya que ofrece recursos valiosos y una narrativa intrigante para tus aventuras. Prepárate para enfrentar a mobs poderosos y encontrar maneras creativas de activar el portal final. Pero si creías que esto es impresionante, espera a ver lo que tengo preparado para ti en la próxima. Finalmente, en este cuarto puesto tenemos una semilla que redefine lo que creemos posible en Minecraft. A más de 8000 cuadras del spawn encontrarás una mansión de bosque que parece común y corriente, pero lo interesante
siguiente está debajo. Cavando bajo la alfombra de los pasillos de esta mansión caerás en un templo subterráneo en la jungla. Esta es la primera vez que veremos un templo de la jungla completamente subterráneo, directamente debajo de una mansión. Y para añadir más emoción, baja las escaleras, toma un descanso y a la derecha encontrarás una mazmorra de esqueletos unida a la acción. Esta combinación ofrece una oportunidad sin igual para construir una base secreta llena de recursos y muchos desafíos. La siguiente semilla estoy seguro de que es una de las primeras que utilizaron los desarrolladores de Bedrock para hacer sus pruebas. Pues cuando spawnemos y andemos prácticamente derecho, vamos a observar que hay una aldea, un templo y una torre de pillagers juntas, con mobs atrapados y algunas recompensas para nuestra nueva aventura. Lo que te recomiendo es que si vas a iniciar en esta nueva semilla, los bugs pasan una factura muy costosa y en ocasiones el lag se siente más fuerte en comparación con algunos mundos normales. Además, si de verdad quieres ver la cantidad de bugs que puede tener un juego en un solo mundo, cuando revises las ruinas dentro de las ruinas no te volverás a quejar de los bugs en tu mundo. Pues aquí crecen las plantas en los bloques de arena. Te quiero apostar algo: todas las torres de pillagers que has visto en Minecraft tienen los mismos bloques de altura. Pues la siguiente seed viene a cambiarnos el concepto de lo que es el verdadero bug en Minecraft. Desde que entremos al mundo vamos a observar todo aparentemente normal. Sin embargo, en cuanto empecemos a avanzar y observemos a detalle lo que se observa en el fondo, estoy seguro que van a quedar impresionados. Pues vamos a tener una segunda aldea sumergida en agua y que además justo a su lado cuenta con una torre de maldeanos con más de 100 bloques de altura. Y además, cuando nos encontremos en lo más alto, vamos a tener un pequeño lugar para tomarnos un descanso luego de este gran ascenso. A estos altos bloques de altura vamos a observar todos los hermosos biomas que nos esperan y con suerte vas a poder construir tu super casa si eres capaz de bajar toda la construcción hasta la altura de la aldea. Y para finalizar este video, también pienso mucho en las personas que juegan Minecraft Technic. La última semilla es increíble por el patrón de repetición que existe en todas sus estructuras. Los suministros de pozos, minas y ruinas expuestas aquí son interminables hasta el punto de parecer infinitas. Esta semilla permitirá que todos los jugadores principiantes se abastezcan de materiales y demasiada experiencia. Esta es la mejor semilla de mazmorras que vas a poder encontrar para esta 1.20.